Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que se jugó ayer, ritmo clásico. Sabemos que si hacen tablas en este Norway Chess, pues pasan a un Armagedón. Ritmo clásico y relojes ya en marcha, Abdusattorov con las piezas blancas, Caruana con las piezas negras, y si gana Caruana pues sería más líder. Vemos después cómo está la clasificación, una partida con maniobras, entra en una española defensa berlinesa, caballo F6 en la que se ataca al peón D4, se defiende con D3 y alfil C5. Bueno, pues con caballo G4, por ejemplo, teniendo ataque sobre F2, ¿no? No obstante, bueno, pues es defendible. Alfil por C6 primero, D por C6, las blancas entregan la pareja de alfiles a cambio de estropear y dejar torpes los peones de cara a un medio juego o a un final en el que avanzarlos pues es mucho más difícil o costoso, ¿no? Teniendo debilidades. Enroque en corto, las blancas, Abdusattorov podría haber capturado este peón y perder la partida tras dama d4. Hay dos amenazas, que es la captura del caballo, dar mate en f2, por lo tanto no se puede capturar, y tras enroque en corto ahora sí que las blancas amenazan esta captura. Hay varias maneras de defenderlo, caballo d7 para incluso jugar f6, y aunque se debilita un poquito la estructura de casillas blancas en cuanto al flanco de rey, tampoco las piezas blancas cuentan con el alfil de ese color. Otras opciones es dama e7, alfil g4 clavando al caballo, o lo que se juega en la partida, que es alfil d6 defendiendo el peón. Caballo b d2, alfil e6, caballo b3 y tras b6, caballo g5 atacando al alfil, y este se salva en g4 con ataque sobre la dama. F3, alfil h5, se puede jugar g4, aunque bueno, pues también sería bastante ambicioso, ¿no? Y peligroso, ya que debilitas bastante la estructura donde se encuentra tu rey. Se juega rey h1 y tras estos movimientos caballo d7. Con este movimiento, cierta presión por parte de la dama sobre el caballo, defendido por el alfil. También la idea de este movimiento es jugar f6 y no solamente atacar al caballo, sino también dar una casilla extra a este alfil, ya que en algún momento, bueno, pues dejarlo en esta diagonal, como vemos, choca contra la estructura de peones blancos, y por otro lado, pues en f7 quizás tiene una diagonal más interesante, ¿no? Caballo h3, retirándose, f6, alfil e3, dama e7. Bueno, pues Caruana a ver para dónde enroca y si lo hace. Caballo d2 con maniobras, la idea es traer el caballo a c4, atacar al alfil de casillas negras, caballo c5 también por parte de Caruana, y aquí se decide jugar por parte de Abdusattorov caballo c4. Caballo e6, como vemos, bueno, pues ha mejorado la posición del caballo yendo a una casilla, bueno, pues más avanzada, más interesante. En algún momento puede venir saltos a casillas centrales, al menos las controla. Caballo g1 también con maniobras para traer el caballo a e2, y tras g5 Caruana lanzando ese ataque de peones h5 va a venir próximamente. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hace Abdusattorov. Caballo 2, alfil f7, dama e1, bueno, pues teniendo control también sobre algunas casillas del flanco de rey, y h5 ya en el tablero. Ahora es cuando se decide capturar al alfil, lo que provoca que los peones se desdoblen. A4, pasando un poquito al flanco de dama, aunque Caruana está interesado en el flanco de rey, juega h4, a5. Bueno, pues hay que hacer algo con este peón, ya que bueno, pues a7 está clavado por la acción de la torre de a1, y lo que se hace es, bueno, pues avanzar el peón, se juega b5, y tras h3, frenando el empuje de Caruana, hace lo propio Caruana contra Abdusattorov, ¿no? Jugando a 6 y cerrando la columna A. D4, ruptura central, C5, D5 no se juega, ya que parece que este salto es lo más recomendado, y bueno, pues las negras estarían fantásticamente, ¿no? El centro también cerrado y una posición pues más difícil en cuanto a buscar la victoria. Se juega C3 reforzando la casilla de D4, y tras rey F8 Caruana decide enrocar de esta manera. Abdusattorov trae la segunda torre al centro, rey g7, dama f2, torre a c8, y tras torre d2, aquí es verdad que las blancas, bueno, pues podían jugar rey h2, pero el tema es que tras este cambio de material, las negras contarían con una torre, bueno, pues ya instalada en segunda, ¿no? Es verdad que se puede jugar ahora torre d2, pero quizás, bueno, pues el cambio es masivo. Contarían con peón de más en esta posición, es un peón doblado y dos veces atacado, pero como vemos, bueno, pues prácticamente
todo el material se fulmina e incluso, bueno, con este jaque se ataca la dama y más cambios, ¿no? Por lo tanto quedaría una partida muy sosa. Abdusattorov decide prevenir y en caso de que haya cambios ya tiene la torre en segunda defendiendo b2 y evitando, controlando pues toda la entrada de la torre sobre su columna, y dama c7, bueno, pues reorientando la dama. Tras estas jugadas, posibilidades de jugar b4, se opta por devolver con la torre a1, torre h en d8, b4 más maniobras, bastante tensión en cuanto a algunos peones centrales, posibles cambios, y de hecho vienen en la partida en d4, c por d4, c por d4 y ahora dama e7 dando prioridad y control a la torre de c8. Torre d1 doblándose, torre h8 volviendo y tras dama e1, torre c4 y d por e5. Podríamos pensar en esta jugada interesante, ya que torre d3 lo que hace la dama blanca es defender este peón atacado recientemente por la torre en c4, pero Abdusattorov tiene otras ideas y lo que juega es d por e5, a lo que la partida continúa d por e5. En caso de capturar ahora, el problema es que es perdedora, ¿no? Torre por d6, recuperas el peón, te están atacando en a6 y de repente la dama ataca a la torre enemiga, por lo tanto hay que perder un tiempo capturando, retirándose a c4 por ejemplo, y tras peón por viene con jaque, dama por f6, y aunque no es el movimiento más tarde, por ejemplo, más fuerte, pues las piezas blancas tendrían aquí un peón pasado. Es verdad que las negras lo tienen, pero bueno, parece que están mejor defendidas estas casillas por parte de las piezas blancas. Bueno, esto no ocurre, se juega d por e5 y como vemos doble ataque sobre el punto de b4. Abdusattorov lo defiende de esta manera, bloquea a la dama y además su dama controla b4, se juega torre d6, torre d8 buscando cambios, torre por d8, caballo por, y ahora g3, aprovechando que torre por b4, bueno, pues no es del todo posible, ya que bueno, pues se puede capturar primero en d8. Es verdad que ahora las piezas negras tienen esta captura del peón y en caso de estos cambios pues la partida seguiría, pero el tema es que bueno, pues las blancas estarían con pieza de más. Mantiene la igualdad, es tremendo. Este peón puede caer, pero a cambio las negras se activan un poco. El caballo, para que no sea capturado, ya que viene con jaque, pues tiene que retirar a g1 y parece que esto bueno, pues sigue con igualdad. Bueno, todo esto no pasa en la partida. Se juega h por g3 por parte de Caruana, caballo por g3, alfil e6, mejorando un poquito la posición del alfil y atacando el peón de h3, pero primero dama d2. Y aquí era interesante jugar h4, ya que si además se juega g por h4, de repente es un error tremendo, ya que las blancas se activan muy rápidamente. Hay jaques y el rey viene a g6, dama por h4 y de repente, bueno, pues las piezas blancas tienen muchísimo ataque sobre este rey que está ahí sin muchos movimientos. La torre puede reforzar ese ataque viniendo a la casilla de g1, por lo que bueno, pues era una posibilidad jugar h4. Es verdad que las negras no tienen por qué recapturar, pero habría cierta presión sobre el punto de g5. Se opta por este movimiento en el que se ataca dos veces el caballo. c6 es una opción, aunque se retira f7, y alfil c5 defendiendo este peón nuevamente de b4. Además ataca a la dama, defiende y de alguna manera también la torre queda, bueno, pues un poquito ahí como fuera de juego, no sé. Dama e8 ya en el tablero, ahora sí h4, dama h4, de ahí que la dama, bueno, pues haya venido a clavar y atacar dos veces este peón, h5 evitando un desastre y tras dama h7 se juega rey g2 quitándose de la columna. Tras estos movimientos dama h6, g4 y se enfrentarían las damas, rey f2 y tras g4 aquí Abdusattorov evita el cambio atacando a la dama, dama h8 volviendo y f por g4. Antes de recapturar, ya que a este movimiento directo parece que existe torre g1 y las piezas negras estarían casi en problemas, ¿no? Vienen temas de descubiertas, por supuesto el alfil no puede capturar ya que se pierde la pieza, ya que existe este jaque y sería quizás una posición comprometida a capturar directamente. El tema es que primero se juega dama c8.
quizás entrando en C2, el alfil vuelve a C5 para bloquear y tras alfil por G4 ahora sí atacando la torre, torre F1. Ahora torre G1 no es tan potente con la misma idea, ya que se recomienda jugar caballo G5 y torre F1. Por lo tanto aquí Abdusattorov trae la torre directamente a F1, quizás para meter presión y traer la torre a una columna abierta. Torre C1 quizás era lo mejor para las blancas, según la máquina vaya, y bueno, pues la idea cambiar quizás más material. Torre F1 ya en el tablero y alfil H3 atacando la torre. Es verdad que aquí alfil H3 existía nuevamente caballo G5, pero bueno, pues se da este ataque, torre G1 con descubierta, rey H7 retirándose y H6 avanzando este peón, ¿no? En algún momento podría entrar la torre hasta G7. Tras estas jugadas, dama G4 colocándose Caruana pues con algún tipo de descubierta, va a capturar este peón ya que este caballo se va a ir erróneamente a F5 y el tema de haber visto antes caballo G5 en un par de ocasiones que era interesante para activar la pieza, bueno, pues esto no lo quería quizás Caruana porque así tiene bueno, y sin prácticamente, ¿no? Tiene toda la entrada de la dama controlada por el caballo, también por el alfil y la dama en este caso, ya que la dama se ha retirado, por lo tanto es una pieza importante, al menos para él, ¿no? Bueno, caballo F5 ya en el tablero, se ataca la dama, esto lo permite Caruana con una gran cálculo en la posición, se ataca al caballo por parte del alfil y la dama además vendría con jaque, pero primero juegan las piezas blancas, torre G7 con jaque y rey H8 casi estando ahí al límite. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo E3, hay que salvar la pieza, además y en caso por otro lado de que las blancas, que no lo he comentado, capturen, que atacaban a esta pieza, bueno, pues este movimiento es perdedor debido a dama G2, de ahí que caballo E3 evite la entrada de la dama, pero bueno, por ver esta línea rápidamente, de momento se da un jaque, no funciona. Si el rey viene a E1, dama F1 sería mate, y si el rey se retira a E3, dama G1, lo pasamos un poquito rápido, colocas la dama, torre C3, si rey E2, alfil G4 jaque, y a rey D2, dama C1 jaque, rey E2, dama B2, retirando la dama para dar el mate, bueno, pues en cualquiera de las dos casillas con la torre, ¿no? Se juega, por lo tanto, caballo E3, importante defender G2, y caballo por H6. Está atacada esta torre y también ambas torres. Se decide capturar en C4, parecía un poquito mejor, aunque difícil, jugar torre G1 salvando primero tu torre y manteniendo esta atacada, pero el tema es que existe caballo G4, viene con jaque, no se puede capturar ya que este caballo también de alguna manera, como veíamos antes, no defendía G2, sino también defendería en este caso la entrada de la torre vía C2, por lo tanto caballo por G4 no es posible, y en caso pues de capturar con la torre hay que entregar la calidad, ahora caballo por C4, y tras dama F3 las piezas negras están ganando si mantienen damas en el tablero. Hay una línea, rey G1, en el que se siguen dando jaques y bueno, pues un poquito más adelante se recupera la pieza incluso con la dama, con jaque y dos peones de ventaja para las piezas negras. Ya en el tablero caballo por C4, rey por G7, alfil F8 jaque. La idea de Abdusattorov es que además pasan la partida si rey por y bueno, pues activarse de esa manera con jaque y atacando el alfil. Y el tema es que aquí el mejor movimiento, como vemos a igualdad, tras rey por F8, pues la partida se iguala casi, o bueno, se sube un poquito la barrita. Este movimiento era más potente y es tremenda esta línea, ya que tras dama por H6 con ataque sobre el alfil existe dama G2 jaque, y el tema es que tras rey E3 retirándose, bueno, pues b por C4, peones de más para las piezas negras, y es tremendo que esta dama y este alfil pues no hacen nada contra este rey, gracias también por supuesto a la dama negra que defiende el mate, pero bueno, pues no se puede hacer mucho más que quizás capturar este peón, dama G3 con jaque, y bueno, las piezas negras mantendrían ventaja siempre que se mantengan damas en el tablero. Decide difícil jugar rey G8, alfil rey por F8, dama por, se ataca al alfil, rey G8 retirándose, y si dama por, bueno, pues b por C4, como vemos
habría quizás ventaja para ganar la partida, ya que no son torres, son damas. Dama de 7 corta al rey y bueno, pues las negras quizás pueden empezar a empujar los peones, hacer algún movimiento de dama. Nunca dama de 4 jaque obligando al cambio, ya que sería perdedor, ¿no? Tras peón por B5 ya directamente, y este peón está coronando, o el otro si no se captura, ¿no? O el de B5. Caballo E3 es lo que juega en esta posición, salvando la pieza Abdusattorov. Es un movimiento perdedor. Como vemos, hay bastantes casillas donde retirarse, pero solo una es la correcta. Había fallado con rey por F8 y no rey G8 directamente Caruana, pero aquí ya no va a fallar. Bueno, pues el alfil retirándola a una de estas dos casillas, el caballo ataca varias casillas donde se puede retirar. Si viene una casilla como C8, por ejemplo, sería partida igualada, ya que cae el peón. Por lo tanto, lo que hay que hacer con este alfil es defender este peón de F6, y la única casilla es tremendo, alfil F5. No se puede capturar, no pasa en la partida, lo vemos el porqué, ya que tras dama F4 jaque, si rey E1 o G1, pues este movimiento va a venir con jaque y se pierde pieza. Y el tema es que si el rey tras este jaque defiende, existe alfil D3, jaque a la descubierta y cae la dama en la siguiente jugada, no siendo válido alfil G4 jaque, ya que capturas con el caballo. Y bueno, pues si capturas la dama, el caballo recaptura, y con este movimiento pues nuevamente peón de más, pero parece que hay igualdad. Volvemos a la partida, no se puede capturar el peón, mantiene la ventaja Caruana, dama H5, alfil G6, se ataca la dama, intenta quizás buscar jaques desesperadamente Abdusattorov, pero Caruana lo evita. Dama H6, ataca el alfil, rey F7, dama H8 y tras dama D4 se juega rey E2, se clava al caballo y se amenaza F4, y tras estas jugadas F4 constantemente, caballo G4 y tras F3 jaque decide abandonar finalmente Abdusattorov, ¿no? Tremenda la partida y el tema es que poco se puede hacer. Lo vemos rápidamente. Si rey por tienes E4 jaque y pierdes la dama en la siguiente jugada, y en caso de retirarte con el rey a F1 hay una línea que es muy rápida en la que bueno, se puede ganar la pieza, pero hay mate casi hasta más rápido. Única rey E1, F2 con jaque, caballo por F2, dama C3 con nuevo jaque, única rey D1, jaque y mate en E2. Vemos ahora sí la clasificación, en la que gracias a que Caruana pues consigue 3 puntos más, ya que era la partida a ritmo clásico, pues no es que haya ganado muchas más partidas que el resto de jugadores, pero sí a ritmo clásico, que suman 3 puntos, ¿no? No en el Armagedón, que suman 1,5 puntos para el perdedor 1 punto. Bueno, pues está a un nivel muy bueno. También Nakamura, que tengo que traer alguna partida. Ya más abajo, Firuza, Gukes, Madmeyarov, Carlsen en sexta posición, Wesley Son, Esguiri, Abdusattorov y Tari en última posición. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.